Saludos a todos, bienvenidos al canal AFP para Vivienda, donde sostenemos que el retiro anticipado de las cuentas de capitalización individual para inversión como inicial hipotecario rinde un mejor nivel de bienestar al pensionado que simplemente tener fondos en efectivo. Hoy vamos a estar hablando del sistema de pensiones. Mi nombre es Ellen Pérez para dar un trasfondo sobre los datos que vamos a estar manejando para sustentar esta hipótesis. Básicamente, el Sistema Dominicano de Seguridad Social se ampara en la Ley 8701, cuyo objetivo es garantizar el financiamiento para la protección de la población en caso de vejez, discapacidad, cesantía, enfermedad, demás. El sistema se compone de 3 regímenes. El principal es el contributivo, y a este nos vamos a estar refiriendo de aquí en adelante, pero para fines de conocimiento, el contributivo está compuesto por aquellos empleados que devengan ingresos sobre el salario mínimo, y estos contribuyen una porción al trabajador y una porción su empleador. Para el caso de empleados con perfiles irregulares, ingresos menores al mínimo, existe un régimen subsidiado donde el Estado asume la totalidad de sus contribuciones a un fondo, y existe un régimen contributivo subsidiado para empleados por cuenta propia. Bajo este esquema, los empleados por cuenta propia, que son sus propios patronos, contribuyen como si fuesen el trabajador, y el Estado asume la porción de la contribución que le correspondería al empleador bajo el régimen contributivo, porque no hay un empleador. Vemos acá que el número de afiliados ha crecido grandemente, de unos 2 y tantos millones, 3 millones a casi 9 y tantos en el 2020, cubriendo desde un 27% de la población a un 77% en 2019, y eso aumentó a 95.9% en 2020 por una disposición ejecutiva que incluía, obviamente aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social, para incluir a unas 400.000 familias en el seguro de salud nacional, lográndose una tasa casi ideal de cobertura. Como decía, a lo que nos vamos a referir es a estos empleados que están aquí en el sistema del régimen contributivo, y vamos a mirar algunos datos sobre las empresas y sus afiliados por sector. Es muy interesante ver que el del total de empresas ha crecido de 41.000 a 92.000 entre 2008 y 2020, pero casi la totalidad de eso se debe al sector privado, que ha crecido en 50.000 empresas. Esto se refleja también a nivel de los empleados, que han crecido de 1.1 a 2.1 millones de personas, donde la mayoría realmente responde al empleado privado, que representan el 69.2% de esos cotizantes. Interesantemente, sin embargo, vemos lo siguiente. Si se mira el cambio entre 2008 y 2020, tenemos un aumento de 602.405 empleados privados, de 198.000 empleados públicos y de 127.000 empleados públicos centralizados. Sumado a los últimos dos, tenemos más de 300.000 empleos. Es decir, que por cada 2 empleos creados por la economía dominicana entre 2008 y 2020 en el sector privado, se ha creado uno en el sector público. A mí personalmente me parece un poco alto, pero hay que ver. Se nota aquí que las empresas públicas han crecido en 300 unidades. Eso se debe a un esfuerzo de institucionalización, posiblemente a algo de micromanagement, de dispersión de funciones, tal vez para dar seguimiento más cercano. Y lo otro interesante de este cuadro es que la relación promedio de empleados a empresas es de 20 y tanto % personas, relativamente bajo, pero tenemos datos más pormenorizados sobre esto. Vemos acá que el 63.4% de las empresas tienen menos de 5 empleados, y si se suman los que tienen menos de 10 llega a 80. Pero por otro lado, las empresas con más de 1.000 empleados aglomeran el 21% de la empleomanía, y con más de 10.000 otro 20%. Es decir, que 220 empresas, que representan el 0.3% del total de entidades que reportan, aglomeran el 41% del empleo, mientras que casi 70.000 empresas aglomeran nada,
el 12% del empleo, porque tiene en promedio algo así como 7 empleados. Menos, posiblemente 6. Eso te da una polarización muy grande entre empresas y empleados, entre perfiles de empresas, que es interesante porque eso probablemente también se refleja a nivel de los salarios. Volviendo a lo que es el financiamiento del régimen contributivo, bajo el artículo 56, se establecen cómo se van a hacer los aportes. Esos aportes se realizan sobre el salario nominal. El empleador aporta un 7.12%, el empleado aporta un 2.88%, lo cual suma un 10%. Y ese 10% se usa de la siguiente manera. 8% se va a la cuenta de capitalización individual de ese trabajador, lo que está en su CCI en la AFP. El otro 2% se reparte de la siguiente manera. Hay un 1% que se va al seguro de vida, hay un 0.4% que se va al Fondo de Solidaridad Social y hay un 0.5% que se va a la Comisión Básica por la Administración de Fondos de Pensiones. Esto no es las ganancias de la AFP, que en otro lugar está reportado como un 1.11% sobre el balance total administrado. Esto es un 0.5% que se retira del aporte mensual para fines de comisión. Otro 0.1% se dirige hacia las operaciones de las superintendencias de pensiones, totalizando un 10%. Si miramos los salarios, vemos que estos llevan una trayectoria ascendente. De hecho, el salario del sector público centralizado ha aumentado de más o menos 15,000 pesos por mes a 31, duplicándose. Y el salario público y privado han crecido en total durante esos 12 años 64%. Eso es una tasa para todos de crecimiento anual entre 5 y 6%. De hecho, el salario promedio cotizable de la CIPEN ha venido creciendo al 6.3% desde 2008. Esa es la base sobre la cual se generan las recaudaciones que vamos a mirar ahora. Vemos que las recaudaciones, que eran 6.700 millones al año en 2005, llegaron a 10.800 millones al año en 2009 y a 44.506 millones para 2019. Ese monto baja en 2020 por efecto de la pandemia. Se pierden 2.000 millones de pesos. Y vemos acá en el gráfico mensual que de un nivel mensual de 4.173, creo que eso es septiembre de 2019, se cae un mínimo de 3.070 en junio de 2020, en el ápice de la pandemia. Hay una pequeña recuperación posterior, pero el sector privado las AFP no han realmente recuperado su nivel de contribución anterior. No así las de reparto individualizado y las del resto. Esos han crecido en promedio un 5 y un 11% interanualmente. Medido por los 11 meses que han pasado. Las AFP tienen una caída promedio de 8.8% mensual. O sea que falta trabajo ahí, hay que recuperar el empleo y esperemos que el nivel de los salarios les siga. Por otro lado, esas recaudaciones terminan en las cuentas de capitalización individual, aumentando el balance de las AFPs. Como vemos acá, el patrimonio de la CCI, que maneja la AFP, básicamente se duplica cada 4 años. Tenemos aquí la serie histórica y vemos que para 2008 había bajo manejo de las AFP 48.333 millones. Eso crece a 153.501 millones para 2012, se duplica a 342.350 millones en 2016 y vuelve y se duplica a 645.442 millones en 2020. Actualmente es como de 679.000 millones, lo cual lleva a la pregunta: ¿y cuánto será en el futuro? En los últimos 3 años, el balance ha crecido al 17%, aplicando esa tasa y disminuyendo un poco a 16% en el cuatrienio siguiente. Se estima, asumiendo una trayectoria similar de empleo y de salarios, que el balance de las AFP llegaría a 1.209.000 millones para 2024
y a 2.115.000 para 2028. Estamos hablando de una bola de nieve. En términos relativos, que es bueno también verlo así, esos 645 millones bajo administración en 2020 son aproximadamente un 15% del PIB, mientras que los 115.000 millones para 2028 representarían un estimado de 25% del PIB. Muy inferior a países que tienen trayectoria más larga, de mucho más tiempo de acumulación y salarios más altos también que la República Dominicana, pero de todas maneras muy significativo. La otra pregunta muy interesante es saber en qué se invierte este dinero. Básicamente la mitad se va de regreso al Estado, el 49.3% se invierten en bonos de Hacienda y el 31.4% se invierte en bonos del Banco Central, instrumentos financieros. Estos instrumentos hay que señalar que por definición se esterilizan, porque el dinero que llega al Banco Central ya no vuelve a circular. Se usa para fines de control monetario e inflacionario, que son importantes. Otro 7% se invierte en fondos de inversión, un 6.9% se invierte en el sector financiero. Aquí cabe señalar que esos fondos y esa reinversión en el sector financiero suelen reinvertirse en los mismos bonos del mercado que hay, más que en inversiones productivas directas, aunque puede haber de las dos cosas. Solo un 0.1% se invierte en instrumentos financieros de organismos multilaterales. Aquí no está permitido inversiones en moneda extranjera ni fuera del país, como hay en otros, ya veremos eso más adelante. Y del restante, un 4.5% se va a empresas privadas, un 0.7% se va a fideicomisos de oferta pública y un 0.1% a un patrimonio de titularización de cartera hipotecaria. Es decir, que directamente invertido en actividades del sector privado solamente hay un 5.3% de la cartera de las AFPs a marzo 2021. Y también hay que señalar que el plazo promedio de estas inversiones es de 2.99 años, 3 años. ¿Cómo compara esto con otros países? Bueno, si miramos las inversiones en deuda gubernamental, El Salvador lleva la delantera con 82% de sus inversiones en deudas estatales y República Dominicana es el segundo, 77% de las inversiones son estatales. También llevamos la delantera en inversión en fondos mutuos y de inversión con un 5.6% total. No es un monto alto, pero es básicamente el doble de los otros países. Vemos que Panamá lidera inversión en instrumentos de instituciones financieras, obviamente esa es su gran industria, seguido de Chile que tiene 21.1% de inversión en instrumentos en instituciones financieras. En inversiones en instituciones no financieras, que serían ya más empresas activas en el sector real, México lleva la delantera con 17.8% y Uruguay también 17%. En acciones, que es bolsa, que solo financia el sector privado directamente en primera emisión, el resto realmente es reciclaje financiero, Perú lleva la delantera con 11.5%, que también es el caso de emisiones extranjeras, 44.8%, seguido por Chile con 43.45%. Esos dos países han permitido altos límites de inversiones en moneda extranjera y en el extranjero que lucen riesgosas, pero que hasta ahora, por suerte, les ha salido muy bien y que se mantiene aquello en observación. En resumen, vemos que las empresas privadas son las que tienen el mayor número de empleados, representan el 69% de los afiliados al régimen contributivo. Y observamos que la relación de creación de empleos públicos a privados crece a razón de 1 a 2. Algo muy interesante. Sobre todo que los salarios del sector público suelen ser más altos que en el sector privado. El tamaño de las empresas es pequeño, 79% tiene menos de 10 empleados. Los salarios del sector público y privado vienen creciendo al 64% y del sector público centralizado ha crecido 110% en los 12 años entre 2008 y 2020.
Esto ha resultado en un aumento de los aportes de la CCI a un promedio de 3.600 millones al mes. Y por tanto, el balance de la AFP, que hoy representa un 15% del PIB, se va a seguir duplicando cada 4 años hasta representar un 25% del PIB en 2028. Muy poca proporción de esas inversiones se destinan a actividades productivas, siendo la República Dominicana líder en las inversiones públicas en la región, seguido de El Salvador. Y en el caso dominicano, el 31% de los fondos se esteriliza monetariamente. La gran pregunta es, ¿se cumplen los objetivos del sistema de contribución definida, cuyo gran instrumento son las cuentas de capitalización individual? En primer orden, se esperaba que los portafolios de la AFP se concentraran en instrumentos de más largo plazo que los individuos. En el caso de República Dominicana, 3 años es un plazo bastante corto. La idea era que, como estos ahorros están restringidos de uso por periodos de 20, 30, 40 años, se invirtieran en instrumentos de deuda de muy largo plazo y que eso añadiría la profundidad del mercado financiero. Precisamente, se esperaba que los esquemas de contribución definida contribuyeran al desarrollo de los mercados de capitales para financiar el desarrollo económico. Esta propuesta que tenemos aquí canalizaría fondos de la CCI, que hoy día están la mitad en instrumentos estatales de Hacienda y una tercera parte en instrumentos del Banco Central, que se esterilizan monetariamente, hacia los sectores de vivienda y construcción en primer orden. Obviamente, en segundo orden, ese dinero puede reciclar si llegara a consumo, por lo cual hay una propuesta más adelante de cómo eso se manejaría. Pero creemos que es muy importante que el sistema de contribución definida comience a cumplir el rol para el cual fue concebido, que era financiar el desarrollo. Y esta propuesta no solo financia el desarrollo, sino que permite que los mismos agentes que ahorran sean los agentes de desarrollo de los mercados, en este caso de vivienda, y mantiene ese carácter individualizado que subyace a la concepción de la cuenta de capitalización individual, permitiendo que la inversión que se realice también sea propia. Los dejo con esta idea, les agradezco su tiempo y cualquier comentario, opinión, dato interesante me pueden escribir a lenomex44@gmail.com. Gracias.